Bueno, vamos a continuar con la clase 14 del curso Macroeconomía 3 y vamos a analizar las perturbaciones de demanda, particularmente la política fiscal. Eh, vamos a iniciar en el punto A, ¿no? Tanto del esquema ISRM como en el esquema de oferta y demanda agregada, ¿sí? Eh, y como lo menciono aquí, bueno, es una perturbación de demanda, particularmente de política fiscal expansiva. Bueno, pongo aquí las ecuaciones para que las tengamos presentes y también pongo aquí la expresión que nos dice, ¿no? De qué depende eh, la actividad económica de equilibrio de largo plazo. Ujú. Eh, vamos a analizar tres movimientos, ¿no? Básicamente es del punto A al punto A', de A' a B y de B a C, ¿sí? Tanto en el esquema ISRM como en el esquema de oferta y demanda agregada. Eh, Vamos a decir, ¿sí? Que el movimiento que va del punto A al punto A', vamos a decir que es un movimiento de corto plazo, ¿sí? Donde ustedes pueden observar aquí en el esquema de oferta y demanda agregada, pues la inflación permanece constante, ¿no? En un nivel pi sub cero. Entonces, a este primer movimiento de corto plazo, podemos decir que es un movimiento donde se ajustan las cantidades, ¿sí? Es un movimiento donde se ajustan las cantidades. Eh, Posteriormente, del punto A' al punto B, ¿sí? Del punto A' al punto B, ya estaremos hablando del periodo T más 1, ¿sí? T más 1 o de largo plazo. ¿Sí? Y en ese periodo T más 1, este movimiento de A' hacia B, eh, vamos a decir que se ajusta la inflación, ¿sí? Se ajusta la inflación, de A' a B se ajusta la inflación. Eh, y finalmente, ¿sí? El segundo movimiento que se da en T más 1, ¿sí? Es de B a C, ¿no? De B a C. Y vamos a decir que ese movimiento se refiere al ajuste de expectativas, ¿sí? Entonces, de A a A', ajuste de cantidades, de A' a B, ajuste de inflación, y de B a C, ajuste de expectativas, ¿sí? Entonces, iniciamos con el punto A, ¿sí? El punto A con una situación de equilibrio de largo plazo. Entonces, partimos del punto A, tanto en el esquema de oferta y demanda agregadas como en el esquema ISRM, y suponemos una perturbación de demanda, particularmente una política fiscal expansiva, ¿sí? Esta política fiscal expansiva lo que genera en un primer momento pues es un desplazamiento, ¿no? De la IS, de IS sub 0 a IS sub 1, ¿sí? Como está aquí señalado. Vean ustedes que esto es así debido a que la política fiscal expansiva pues se encuentra en el intercepto de la curva IS. Esto que tengo aquí es la ecuación IS, esto que estoy señalando es la curva IS, y como pueden apreciar, pues la política fiscal, que puede ser variaciones en el gasto, en los impuestos o en las transferencias, eh, pues están en el intercepto, ¿no? Y eso genera un desplazamiento de la curva IS, ¿sí? De IS sub 0 a IS sub 1. Ven ustedes que este desplazamiento tiene dos efectos. El primero es un incremento en la actividad económica de Y sub 0 barra a Y sub 0 prima, y un aumento en la tasa de interés, ¿no? De R sub 0 a R sub 0 prima, ¿sí? ¿Por qué se dan estos movimientos? Bueno, pues el incremento en el gasto de gobierno genera un aumento en la demanda agregada, ¿sí?
Y al aumentar la demanda, pues las empresas responden justamente produciendo más para satisfacer esa demanda, ¿sí? Entonces, ahí está la primera explicación, el incremento en la actividad económica, ¿sí? Este incremento en la actividad económica obliga al Banco Central, ¿verdad? Por regla monetaria, aquí estamos señalando la regla monetaria, ¿sí? Esta regla monetaria, vean ustedes que si aumenta Y, aquí está, si aumenta Y, signo positivo, ¿qué tiene que ocurrir con R? Aumenta, ¿no? Tiene que aumentar. Eh, entonces, pues justamente por eso pasamos de R sub 0 a R sub 0', ¿sí? Porque al incrementarse la actividad económica, el Banco Central, por regla monetaria, debe incrementar la tasa de interés, ¿de acuerdo? Entonces, nos ubicamos aquí en el esquema ISRM, nos ubicamos en el punto A', ¿sí? Podemos observar también que en el esquema oferta y demanda agregada, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha debido a que también el intercepto, esto que está aquí es el intercepto de la demanda agregada. Vean ustedes que en el intercepto tengo el gasto de gobierno, tengo los impuestos y las transferencias, ¿no? Entonces, particularmente, un incremento del gasto de gobierno incrementa el intercepto, ¿sí? Por lo tanto, se desplaza la demanda agregada de demanda agregada sub 0 a demanda agregada sub 1. Y vean ustedes que en el corto plazo la inflación permanece constante, ¿no? Por eso es corto plazo, porque solamente se dio el ajuste vía cantidades. Aquí está, ¿no? Vía cantidades, mientras que la inflación permanece constante. Ok, si la política fiscal fuera, digamos, temporal, pues hasta aquí quedaría el análisis, ¿sí? Sin embargo, estamos considerando, ¿no? Una política fiscal expansiva permanente, ¿no? Es decir, va a ocurrir en T y va a permanecer en T más uno, ¿de acuerdo? Entonces, pues se tienen que ajustar los precios, ¿no? Porque ya vamos a entrar, digamos, en temas uno o en el largo plazo, si se quiere, donde vamos a tener el ajuste de inflación y el ajuste de expectativas, ¿de acuerdo? Entonces, el ajuste el ajuste de inflación, bueno, ¿por qué se da el incremento en los precios o en la inflación? Bueno, justamente porque al incrementarse la actividad económica genera una disminución en el desempleo, es decir, las empresas están contratando un mayor número de trabajadores para poder producir y pues, producir lo que están demandando, ¿no? Lo que se está demandando. Eh, este incremento en la actividad económica y la mayor contratación de trabajadores que están haciendo las empresas le permite a los trabajadores fijar una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor, ¿sí? Entonces fijan una tasa de crecimiento de su salario nominal mayor y al presentarse o al existir competencia imperfecta, ¿sí? Es decir, cuando las empresas tienen poder de mercado, ¿sí? Al existir poder de mercado, entonces estas, ¿no? Pues serán capaces de poder trasladar el incremento en los costos, que es el incremento, un salario mayor, puedan trasladar ese incremento en los costos a los precios, ¿no? Y es por eso que nos ubicamos en el punto B, aquí en el esquema de oferta y demanda agregada. Y al incrementarse los precios, al incrementarse la inflación, por regla monetaria, vean ustedes, si la inflación se mueve por arriba de su objetivo, pues la tasa de interés tiene que aumentar, ¿no? Este incremento en la tasa de interés se ve reflejado como un desplazamiento de la curva RM sub 0 a RM sub 1. ¿Por qué se desplazó? Bueno, porque la inflación está justamente en el intercepto, ¿no? Recuerden que esto que está aquí entre paréntesis cuadrados es justamente el intercepto,
¿no? Entonces, al incrementarse pi, pues este intercepto que está aquí aumenta, se mueve hacia acá, ¿sí? Y desplaza la regla monetaria de Rm sub 0 a Rm sub 1, ¿de acuerdo? Y entonces este desplazamiento pues es resultado de una mayor inflación, ¿sí? Una mayor inflación. Entonces el Banco Central responde incrementando la tasa de interés, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo pasamos de B a C? ¿Sí? De este punto B a este punto C. Bueno, el último movimiento, el último ajuste, tiene que ver con las expectativas de inflación, en este caso. ¿Cómo se moverán las expectativas? Vean ustedes que en el punto A, en el punto donde iniciamos, la inflación observada es pi sub 0. Vean ustedes que en el punto A, la oferta agregada alcanza esta posición efectivamente porque la inflación esperada es igual a pi sub 0 y pi sub 0 fue la observada. Entonces, era una situación de equilibrio, ¿no? Estamos en una situación en la que la inflación esperada es igual a la observada, ¿sí? Pero a partir de esta política fiscal expansiva, pues lo que ha ocurrido es que nos encontramos en el punto B, ¿sí? Y vean ustedes que en el punto B estamos sobre la misma curva de oferta, pero en el punto B la inflación es pi sub 1, ¿sí? Y la esperada era pi sub 0, ¿no? Entonces, los trabajadores esperaban una inflación menor, ¿sí? Pero resultó mayor, ¿sí? Vamos a pensar que estaban pensando en un 5% de inflación y resultó en 7, ¿sí? Entonces, para la siguiente ronda de negociaciones, ¿sí? O para el siguiente periodo, van a tener que ajustar sus expectativas al alza, ¿sí? Entonces, justamente, ¿por qué al alza? Por ejemplo, porque se quedaron cortos, ¿no? Ellos esperaban una inflación de pi sub 0 a este nivel y resultó pi sub 1, que es mayor, ¿no? Entonces tienen que ajustar su expectativa al alza. Entonces, este pi se mueve, ¿no? Este pi esperado y se incrementa, lo que genera un incremento en el intercepto y por lo tanto un desplazamiento de la curva de oferta agregada sub 0 a oferta agregada sub 1. ¿Hasta dónde podemos trasladar la curva de oferta? Bueno, la pista nos la da esta expresión, ¿sí? Que nos dice de qué variables depende la actividad económica de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Y vean ustedes que ninguna de estas variables, particularmente ZW ni ZP, se han modificado. Recuerden que ZP y ZW pues están ahí todos los factores exógenos que determinan la tasa de crecimiento del salario nominal y la tasa de crecimiento de los precios. Entonces, básicamente, pues no se ha movido ninguna de estas variables, ¿no? Ni ZW, ZP, no hemos dicho nada sobre la fuerza total de trabajo, que es F, B, que es la productividad del trabajo, ¿sí? Y entonces, al no haberse modificado ninguna de estas variables, pues lo que vamos a hacer es mover la curva de oferta justamente hasta el punto donde se alcance el nivel de actividad económica de equilibrio de largo plazo que teníamos inicialmente, ¿sí? Que teníamos inicialmente. Este desplazamiento de la oferta, ¿sí? Ajustando las expectativas, pues como pueden observar, genera un nuevo incremento
en la inflación, ¿sí? En pi sub 0. Y por regla monetaria, si la inflación aumenta, la tasa de interés debe aumentar. Por lo tanto, la regla monetaria se traslada nuevamente de Rm sub 1 a Rm sub 0, colocando a la economía finalmente en el punto C. ¿Sí? Entonces, una política fiscal expansiva, una política fiscal expansiva incrementa el nivel de actividad económica en el corto plazo, sí, pero no en el largo plazo. Vean ustedes como en el corto plazo pasamos de y sub 0 barra a y sub 0 prima y después conforme se ajusta la inflación y las expectativas, regresamos al nivel de actividad económica con el que iniciamos, ¿sí? Entonces, una política fiscal expansiva tiene, tiene efectos, incrementa la actividad económica en el corto plazo, pero no en el largo. Eh, Incrementa la tasa de interés tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Sí? Una política fiscal expansiva incrementa la tasa de interés tanto en el corto como en el largo plazo. ¿Sí? Y, y genera un incremento en la inflación. ¿Sí? Evidentemente en el largo plazo, porque el corto plazo la inflación no cambia, ¿no? Pero en el largo plazo, en el corto plazo no, la inflación no cambia y en el largo plazo genera un incremento de la inflación. Entonces, la economía alcanza un nuevo equilibrio en el punto C, un nuevo equilibrio de largo plazo. Vean ustedes aquí, la inflación esperada es pi sub 2 y la observada efectivamente es pi sub 2. ¿Sí? Entonces, ante una política fiscal expansiva, la economía alcanza un nuevo equilibrio con una inflación mayor, tasas de interés mayor y el mismo nivel de actividad económica. ¿Sí? Ok. Bueno, las siguientes diapositivas es un resumen de todos los movimientos que se han explicado. ¿Sí? Y esto, bueno, lo pueden ya revisar ustedes. Es un resumen de toda la explicación que se ha dado aquí en la lámina 3. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí esta sesión.